Saludos amigos de Contrapunto. Tenemos la oportunidad de entrevistar a René Martínez Pineda. Él es un analista, un politólogo, un conocedor, sociólogo, un conocedor de la situación del país y sobre todo conoce muy bien los temas que son referidos a la seguridad nacional y cómo va caminando. René, ¿qué tal? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Y acá, ¿no? Ya un poco dispuesto a hablar un par de cosas sobre la coyuntura del país, que siempre tiene muchas aristas, ¿no? Sí, sí. René, en primer lugar, quisiera comentar algo que escribió o mandó un mensaje el presidente de la República el día hace pocas horas. Se trataba de decir o de confirmar que se había llegado en lo que va de su mandato, 300 días sin homicidio. Entonces, y ponía la comparación que en el periodo anterior, en el gobierno anterior, no había habido ni un solo día sin homicidios, y en el de periodo anterior, o sea, en el gobierno de Mauricio Funes, había habido solo un día sin homicidios. O sea que hubo 10 años con un solo día sin homicidios, y el presidente el presidente Bukele en lo que lleva de gobierno, va a cumplir el 4 años de gobierno en poco, lleva 300 días sin homicidio. ¿Qué está implicando eso? No, mira, lo que está implicando es que estamos hablando de que se está resolviendo el problema de la delincuencia terrorista que veníamos arrastrando durante décadas, después de la firma de los acuerdos, de los llamados acuerdos de paz, que al final fueron un pacto. Entramos en una guerra social, y esta guerra social, de hecho, en términos de conteo de muertos, ha sido más cruenta que la guerra civil que vivimos en la década de los 70 y 80. ¿No? Estamos hablando de alrededor de 120,000 asesinados por los grupos delincuenciales durante este periodo. Fue necesario tener la voluntad política de resolver el problema, buscar todos los mecanismos jurídicos y constitucionales adecuados para resolverla. Eso se logra con el decreto del régimen de excepción. Y entonces lo que estamos viendo ahorita es cómo, en primer lugar, sí se puede resolver la delincuencia. O sea, tienes que resolver el problema primero para hacer viable la resolución de los otros problemas. Y ahora el conteo, o sea, ya no estamos contando el número de muertos diarios, sino que estamos contando días sin asesinato, ¿no? Esa es una buena noticia, obviamente, porque, bueno, sobre todo si analizamos que la inmensa, por no decir la totalidad de los muertos producidos por la delincuencia en el país provienen de los sectores populares. Entonces estamos hablando de un conteo, que es un conteo positivo en este caso, ¿verdad? De días sin homicidios deliberados, pues estamos hablando de eso, y yo creo que ese es un legado. Nosotros podemos considerar que entrarle de esa forma a resolver el problema de la delincuencia y empezar a contar ya no un par de días, sino que cientos de días sin homicidio, es un legado histórico que se está dejando, ¿no?
Yo creo que el presidente Nayib Bukele, si se decide al final, ¿no? Aunque ya lo dijo, ¿no? A participar para una segunda elección de su periodo, de su gestión presidencial, creo que la va a dejar con, a lo mejor podríamos caer ahí en un número cabalístico, ¿no? Pero con 365 días sin homicidio como parte de su legado, mientras él tomó una pausa para poder lanzarse como candidato en una segunda gestión, ¿no? Entonces, ese dato es una muestra concreta de que se está resolviendo el problema de la delincuencia y sobre todo de los asesinatos. También, René, tenemos en otras cifras que son importantes, como son la baja radical, digo yo, la baja radical de la tasa de homicidio en El Salvador. O sea, nunca antes habíamos tenido las tasas que tenemos ahora, que hemos salido de las tasas de homicidio mayores del mundo, mayores de Latinoamérica, cosa que no era prácticamente un sueño, ahora se ha hecho realidad. O sea, nosotros venimos de ser, y se dice fácil, pero es una realidad muy dura, venimos de ser uno de los países más violentos del mundo, ¿no? La tasa de homicidios en El Salvador llegó a tener 3 dígitos. Y en este periodo, en esta gestión del presidente Nayib Bukele, se ha reducido de 3 dígitos a 2 dígitos prácticamente, si contamos el punto y algo, ¿no? O sea, nosotros llegamos a tener en un momento determinado una tasa de homicidios de 105, y en la actualidad la tasa de homicidios de El Salvador es de 7.8. De esa tasa estamos hablando, y eso lo convierte prácticamente en uno de los países más seguros de la región continental. Se ha bajado de 3 dígitos a 1 dígito, y eso es un logro, pues, como te digo, se dice fácil, pero es un logro. El punto que en este momento hay que estar abordando es, en primer lugar, cómo mantienes tú ese dato, es decir, cómo conviertes en una transformación social el hecho de acabar con la delincuencia, que ese es todo un reto, ¿no? Que tiene que ver con resolver las causas de la delincuencia, y esto nos lleva a la inversión social, a la inversión pública. Eso por un lado, y por el otro, cómo tú logras garantizar que desde el aparataje político no se le dé marcha atrás a todos los logros que se están teniendo, ¿ya? Cuando uno escucha a la oposición política, subliminalmente te están diciendo de que de volver ellos al poder, le van a dar marcha atrás a todo lo que se ha logrado, y eso pone al país en un serio peligro futuro, ¿verdad? O sea, ya depende de nosotros garantizar que eso no sea así, pero es un logro, es importante, y yo creo que es fundamental, ¿no? Se acerca un periodo decisivo, un momento decisivo en las elecciones generales de 2024, donde vamos a refrendar, ¿no? Yo creo que ese va a ser el momento definitorio de esta solución que se le ha dado a la cuestión de la delincuencia. René, antes se comentaba, bueno, es un criterio científico, que los países que tenían más
de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes estaban en epidemia. Era una epidemia que tenían de violencia, ¿no? De violencia criminal homicida. Y ahora hemos bajado de hemos, digamos, superado esa tasa de 10, o sea, está menor que 10. Entonces, sinceramente, ¿cómo valoras que lo toman esto los organismos internacionales que velan por el tema de la violencia, como la Organización Mundial para la Salud o la Organización Panamericana de la Salud? Bueno, y usaste un término correcto, Juan José. O sea, realmente era una epidemia que infectaba a los sectores populares, una epidemia que enriquecía a un grupo muy reducido de personas, porque la delincuencia o vivir con la delincuencia como una imposición a la inmensa mayoría de la población se convirtió en un negocio redondo. Estamos hablando de un negocio de cientos de millones de dólares generados al año, producto del pago a las agencias privadas de seguridad, producto de la mal llamada renta, ¿verdad? Entonces realmente era una epidemia. Nosotros, el pueblo, éramos los infectados con ese virus de la violencia, y los muertos obviamente eran puestos por el pueblo. Pues. Ahora, hacía falta entrar a una solución de este tipo. Los organismos internacionales que velan o que tienen un monitoreo de la cuestión de la delincuencia reconocen los resultados. Hay algunas voces disonantes por ahí de algunas organizaciones de derechos humanos, ¿no? Que dicen que el costo de terminar con la delincuencia en El Salvador es la democracia, y eso es tener una perspectiva muy errada y perversa de lo que es la democracia, ¿no? Porque el acto más democrático que se podía realizar o que un gobierno podía realizar era acabar precisamente con la delincuencia. ¿Sabes qué significa ser dueño? Es ser propietario de tu vida, de tus aspiraciones, de tus proyectos, de tu futuro. Es ser administrador de la más cariñosa empresa, tu familia. Ser dueño es superarse y hacer que otros se superen. Es abrir una puerta con mucha ilusión y en ese camino asociarse con otros dueños para cooperar y crecer juntos y demostrarte a ti mismo que tienes el valor de ser dueño. Por eso en la red de cooperativas Fedecases creemos en asociarnos con dueños de sus vidas como tú, ofreciéndote un sistema financiero ético que respeta tus derechos y participación con transparencia para ofrecerte créditos, ahorros, tarjetas de crédito y débito, remesas familiares, pagos de servicios y seguros, diseñados para sacar adelante tus proyectos y tus anhelos. Asóciate con nosotros y sigamos juntos el camino, porque ser dueño es lo tuyo. Red de Cooperativas Fedecases. Ahora, pasemos al otro tema que es importante, que saber tu explicación, tu análisis. Se ha construido en El Salvador una mega cárcel, ¿no? Una mega cárcel donde van a poder estar alojados, digo, tiene capacidad de tener 40.000 presos, 40.000 presos en condiciones bastante drásticas. ¿Cómo ves vos tú la relación de cómo se llama, de esa mega cárcel donde el reo o el preso va a tener muy pocas restricciones, y el tema del derecho, de los derechos humanos de la población presidiaria, que también tiene derechos? Mira, desde la sociología del encarcelamiento se establece una clara relación, modernizada por supuesto,
en los sistemas penitenciarios actuales, entonces se mantiene una relación entre lo que es el crimen, el castigo y el control social. Entonces, si tú estás hablando de acabar con el crimen, obviamente debes abrir los espacios penitenciarios para recluir a los delincuentes, ¿no? A los criminales, ¿no? Ahora, estos criminales están pagando, el castigo social de estos criminales es, en sociología se le llama así, ellos pagan con tiempo, ¿verdad? Con tiempo y con restricción de su libertad. Ese es el castigo social. O sea, con el sistema penitenciario moderno se supera todas las formas de castigo medievales que existía, donde prácticamente era el ojo por ojo, ¿no? Entonces, es del todo lógico que si estamos hablando de un problema masivo y si estamos hablando de capturas masivas de delincuentes, tú abrieras una mega cárcel dedicada exclusivamente para esas personas, ¿no? Las condiciones en las cuales, o las condiciones que se logran deducir del CECOT, que es el centro de confinamiento, son las condiciones de cualquier sistema penitenciario, Juan José. O sea, tú vas a estar restringido en tu libertad individual, ¿no? Tú vas a estar restringido incluso en la movilidad interna, vas a estar restringido en cuanto a las visitas para no convertir de nuevo, tal como se había hecho anteriormente, a las cárceles en un centro de control lejano de la delincuencia, pues, porque todos sabemos que desde los centros penales se conducía la delincuencia, desde los centros penales se ordenaban asesinatos y extorsiones. Se le llamaba Universidad del Crimen a veces. Sí, sí, porque nadie que entraba ahí salía rehabilitado, ¿no? Así que esa es otra parte. Digamos que tiene más que ver con el tipo de delito del que estás hablando, pero si tú estás pensando en que ahí vas a cobrarle con tiempo social a las personas que han asesinado, mutilado, quemado, extorsionado al pueblo, obviamente las condiciones deben ser duras, pues, porque duro es el estar aislado. Entonces, ahí se puso el grito en el cielo, la oposición política puso el grito en el cielo porque se mostraron las celdas de castigo, ¿no? Ahora, todos los sistemas penitenciarios, incluidos los sistemas de los países más desarrollados, como los anglosajones y los nórdicos, al interior del sistema, al interior de la cárcel, tienen sus propias celdas de castigo, pues. O sea, porque tampoco vas a llegar a hacer tu agosto al interior del centro penitenciario, ¿no? Entonces, la construcción de esta mega cárcel forma parte del proceso, no se podía hacer de otra forma, tú no podías ir a hacinar a 40,000 o 50,000 nuevos capturados en un sistema penitenciario que ya estaba adoleciendo de un serio hacinamiento, ¿verdad? Porque aquí está respetando los derechos humanos de los presidiarios, pero con la construcción de ese centro y en un espacio, en un lugar aislado o lejano de los centros urbanos, también está respetando los derechos humanos de las personas que están en libertad. O sea, una cárcel en medio de una ciudad y respeta los derechos humanos de las personas que están en libertad. Entonces, este CECOT que se ha construido, pues, era lógico, ¿no? Este centro, René, explicarme cómo va a lograr el preso, porque ahí irán ya los condenados. ¿Cómo va a lograr ya ese condenado su proceso de rehabilitación? Lo que se está Porque planteando es... yo he escuchado expresiones de los funcionarios decir que esos presos no van a volver a salir de ahí. Estamos hablando de condenas de 30 o más años, ¿no? Entonces, en términos de lo que es la esperanza de vida en un sistema penitenciario, 30 años de reclusión prácticamente es toda la vida, ¿no? Ahora, cada crimen debe tener un castigo proporcional, ¿no? O sea, distinto es que tú, bueno, hay una enorme cantidad de presos que el sistema penitenciario anterior te tiene presos que era por robar comida, ¿no? ¿Sí? O por robar pequeñas cantidades de dinero que pasaban 3, 4, 5, 10 años sin que se les hiciera un juicio y se les decretara una condena
en firme. Nadie hablaba por esos presos, ¿no? Ahí estamos hablando de una rehabilitación que puede ser más factible, pero en el caso de una persona que va a estar recluida más de 30 años, estamos hablando de que prácticamente va a terminar sus días en ese lugar y que obviamente tú tienes que abrir espacios de trabajo no solo para que puedan mantener la salud mental al interior del centro penitenciario, sino también para resarcir de alguna forma, ¿verdad? Todo el daño causado, aunque eso es imposible, ¿no? Porque aunque un criminal, Juan José, cumpla 30 años de cárcel, los familiares de los asesinados fueron condenados a cadena perpetua de dolor, porque el dolor de perder a un hijo o una hija, eso no se acaba, eso no tiene fecha de caducidad. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos: lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. René, quiero pasar a otro acápite de la realidad nacional. Ahora en febrero nos va quedando un año para las próximas elecciones. Y quisiera que me dieras un balance de cómo ves tú a la oposición. Ya sabemos que probablemente, con mucha seguridad, el presidente Bukele va a renunciar 6 meses antes de las próximas elecciones y va a ser el candidato de Nuevas Ideas. Pero está la otra parte. ¿Quiénes van a ser sus adversarios? ¿Cómo se están formando? ¿Cómo lo ves vos que estén actuando los posibles candidatos de la oposición, si es que existen? Mira, realmente en términos de pensamiento político no existe una oposición política en El Salvador. Lo que existen son una serie de líderes de partidos políticos, ¿verdad? Que están totalmente huérfanos de intelecto, de pensamiento político, de propuestas. En términos electorales, yo creo que la elección presidencial ya está definida, ¿no? O sea, la elección presidencial ya está definida. Nayib Bukele, al lanzarse a su segunda gestión, va a ser el ganador. Eso a mí no me cabe ninguna duda, ¿verdad? Electoralmente ya está definido. No existe a la vista ningún candidato potable de parte de la oposición política que pueda mínimamente disputarle ese cargo a Nayib Bukele. No existe. Los candidatos o los personajes que nosotros vemos que asumen más protagonismo en el púlpito de la política son prácticamente personajes acabados, pues sin ningún tipo de propuesta. Más bien parecen un chiste, pues, o sea, los candidatos que se mencionan parecen un chiste. No se ve la posibilidad de que surja un liderazgo de parte de la oposición que sea capaz de opacar el liderazgo del presidente Nayib Bukele, porque el liderazgo no se construye de la noche a la mañana. Y un liderazgo se construye también sobre la base de enfrentar una serie de posiciones adversarias que vayan en contra de la población. Entonces en primer lugar, tendría que haber una serie de medidas antipopulares de parte del presidente Nayib Bukele, lo cual no me parece factible. En segundo lugar, tendría que haber un personaje que tuviera el carisma suficiente como para enamorar al electorado, y esto no se ve. En el caso del FMLN, el candidato que más suena, y aunque parezca un chiste, es el Chino Flores, ¿no? Pero ese es un chiste, pues. Ese es un chiste. De parte de Arena, pues los candidatos que se mencionan igualmente, aunque se unan todos los partidos políticos,
en contra del presidente Nayib Bukele, no lograrían ni siquiera un 10% de los votos. O sea, electoralmente la cuestión ya está decidida. Ahora, lo fundamental de las elecciones del otro año va a ser que el presidente Nayib Bukele, que la población le otorgue también a él la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, porque eso va a ser fundamental. Es fundamental que el presidente gane y es fundamental también que cuente con una Asamblea Legislativa con mayoría absoluta, en primer lugar para que no se vayan a revertir todos los logros que tenemos hasta el momento, y en segundo lugar para que la gobernabilidad pueda seguir el rumbo que tiene y nosotros podamos construir un nuevo país. Ahora, que el presidente Nayib Bukele necesite 56 diputados no necesariamente significa, Juan José, que sean los mismos 56 diputados que tiene ahora. Y eso ya traslada el problema digamos, a la cancha del Partido Nuevas Ideas. O sea, el Partido Nuevas Ideas debe, yo creo que debe hacer un remozamiento de su cuerpo de diputados, debe garantizar que el orden en que estos diputados aparezcan sea el adecuado, ¿verdad? Y eso va a permitir no solo lograr de nuevo 56 diputados, sino que 56 diputados renovados. En el caso de los alcaldes, ahí la cuestión es un poco distinta porque ya la gente piensa en función de su municipio. Hay algunos alcaldes que no lo están haciendo bien. Hay otros alcaldes que se colaron pensando en que podían llegar también a seguirle dando marcha a la corrupción anterior. Entonces, inclusive ahí en términos municipales, el Partido Nuevas Ideas debe definir, ¿no? nuevos liderazgos, ¿no? Pero, y va a seguir siendo fundamental tanto para las elecciones legislativas como municipales, va a seguir siendo fundamental el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Porque mucha gente, José, te dice, yo apoyo al presidente. Y en apoyo al presidente es que da su voto en lo legislativo y en lo municipal también. Entonces, ese liderazgo carismático que tiene Bukele alcanza inclusive para los otros órganos del Estado que se someten a votación, ¿no? Ok, René, la última pregunta que te quería hacer, porque ya me quedan pocos minutos, es ¿cuál crees que sea la apuesta de Bukele en las próximas elecciones? ¿Cuál crees que sea la oferta que le va a dar a él un posible gane abrumador en las próximas elecciones? La apuesta tiene que ser resolver las causas que llevaron a la delincuencia, que llevaron a la corrupción al país. La apuesta va a ser mayor inversión social. Esa es la apuesta. Modernizar y remozar todo el sistema educativo del sector público para que sea tan bueno como el privado. Remozar todo el sistema de salud pública también, ¿verdad? Hacer una mayor inversión en el deporte, la cultura, en la recuperación de los centros históricos de las ciudades más importantes del país y en hacer del turismo una fuente importante de financiamiento, ¿verdad? Pero que no sea solo un turismo por turismo mismo, sino que también un turismo que tenga que ver con la construcción de lo fundamental, que es el poder cultural. Entonces yo creo que la apuesta va a ser esa. Estoy casi seguro que antes de que termine este año se van a entregar unas obras importantes, como la Biblioteca Nacional, no se me ocurre en este momento. Y eso va a ser, digamos, la principal apuesta. Y obviamente darle jaque mate al problema de la delincuencia en El Salvador. Y eso ya nos remite, como te decía, a las causas del problema, ¿no? Nos remite a la inversión pública, nos remite a combatir la corrupción, venga de donde venga. Entonces, probablemente este año también veamos algunos funcionarios corruptos que vayan a la cárcel y que sean del partido Nuevas Ideas, ¿no? Yo creo que en eso Nayib Bukele no tiene ningún problema.
para asumir ese que no sería un costo, fíjate, porque el hecho de que tú como presidente enjuicies a funcionarios de tu mismo partido, lejos de restarte credibilidad, te la aumenta, ¿no? Correcto. Correcto, René. Te doy las gracias por haber participado en esta entrevista y estaremos en próximas conversaciones contigo para ir midiendo por dónde va la realidad nacional, por dónde se conduce ese torrente político que se acerca a las próximas elecciones. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Juan José, y siempre aquí estaré a la orden.